Y precisamente para hacer frente a estas condiciones y cuidar pues de una mejor manera nuestra salud, esta mañana nos acompaña aquí en el estudio la doctora Lisette Villegas Castellanos. Ella es médico general y especialista en medicina del enfermo en estado crítico. Muy buenos días, bienvenida doctora, gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenos días. Bienvenida. En los últimos días se ha presentado pues una calidad mala, de regular a mala aquí en la Ciudad de México y también en parte de la zona metropolitana. Por supuesto, estamos en un periodo vacacional en donde las familias se encuentran reunidas, donde los niños quieren salir a las calles, quieren visitar los diferentes centros de diversión y entretenimiento que ofrece la Ciudad de México, pero también la contingencia ambiental nos limita y nos afecta en la salud. ¿Cuáles son los principales aspectos o cuáles son las consecuencias de no poner atención a la mala calidad del aire y salir a las calles a disfrutar del periodo vacacional, doctora? Claro, mira, desgraciadamente en la Ciudad de México y en las otras urbes que tenemos dentro del país se registraron datos muy altos de puntos de contaminación. Sí. Sobre todo el día primero, en Guadalajara registraron puntos que nunca se habían registrado. Monterrey incluso en el área de San Pedro tuvo el punto más alto que jamás había tenido a lo largo de la historia. Y esto, bueno, ya haciendo un análisis fue desgraciadamente al uso de la pirotecnia. En el caso de Monterrey, a las fogatas y a las carnes asadas. Dígame, perdón. Doctora, la recomendación que se nos hace, por lo menos aquí en la Ciudad de México, cuando hay una contingencia ambiental por altos contaminantes, es pues que principalmente mujeres embarazadas, niños y adultos mayores no realicemos actividades al aire libre, pero también hay otro sector de la población, otro sector vulnerable, personas que fuera de esta temporada de partículas altas ya padecen enfermedades en vías respiratorias que pueden estar en riesgo. Sí, de hecho, los más afectados siempre en estos casos son los niños, las personas de la tercera edad y la gente que tiene un padecimiento previo, sobre todo como el asma. Okay. Ya incluso muchos de ellos llegan con nosotros en situaciones bastante delicadas, con una crisis muy severa, que a veces termina en una terapia intensiva. Okay. Entonces, ante esto, las medidas de prevención siempre son pues no salir al aire libre, no realizar actividades. Si realmente requieren salir, que lo hagan, así es, con un cubrebocas, de hecho es el más indicado, sobre todo para aquellos que tienen asma. Y finalmente, siempre mantenerse con una adecuada hidratación. Recordemos que estas irritaciones, de la única manera en la que pueden liberarse es por medio de las secreciones que hace nuestro organismo y la forma de crearlas es solamente con el agua. Tomar mucha agua. Lisette, en caso de que algunas personas no sigan las indicaciones que nos proporcionan las autoridades para cuidar la salud, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Bueno, las consecuencias van desde una infección de vías respiratorias muy leve, incluso una neumonía. ¿La podríamos confundir con cualquier gripa que nos da en cualquier época del año? De hecho, dan síntomas muy parecidos, irritación en las vías respiratorias, dolor de garganta. Mucha gente llega a la consulta creyendo que se trata de un cuadro respiratorio agudo y es simplemente la irritación ante la mala calidad del aire. Doctora, muy importante, ¿cómo debemos tratarlo? Por lo menos aquí en el estudio, en 21 Noticias, aquí en las instalaciones de Capital 21, habemos varios, nos incluimos, sí. Quique, tú y yo, pues que tenemos precisamente esos síntomas parecidos al de una gripe, ojos llorosos, comezón en la garganta. Podría no tratarse de una gripa y a lo mejor pues son los estragos, o no, a lo mejor ya me lo dirá usted, doctora, de pues la mala contaminación en el aire. ¿Cómo nos tratamos? ¿Se trata igual que una gripe? No, sí se trata totalmente diferente. De hecho, lo más importante siempre en estos casos es la prevención. Primera, procurar no consumir altas cantidades de azúcar, porque esto siempre hace un cambio en las modificaciones de nuestro estado de salud y de nuestras defensas. En segunda, procurar tener, lo que le comentaba, una adecuada hidratación. En tercera, en caso de tener alguna irritación, acudir a la consulta con algún médico. No es necesario acudir a urgencias. Un médico familiar, un médico general puede realizarlo sin ningún tipo de contraindicación. Incluso los pediatras son los más indicados para ver a los niños. Y lo más importante en todos los sentidos y que hacemos mucho énfasis, la vacunación. En estas temporadas siempre tenemos casos de influenza muy grave. Rápidamente, pues antes de despedirnos, casi se nos termina el tiempo, ya que toca el tema de la vacuna de la influenza, hay una duda muy generalizada, el temor a vacunarte contra la influenza por el miedo a enfermarte. Bueno, en realidad no va una relacionada con la otra. Los efectos adversos de la vacuna son muy leves.
dolor a veces de cabeza, en articulaciones, pero en realidad no tiene la comparación en cuanto a lo que se sufre con el cuadro con la influenza. En general, en las terapias intensivas sí tenemos cuadros muy severos y de estos pacientes realmente la probabilidad de salir de un cuadro de una neumonía por influenza es muy baja. Entonces, la recomendación que usted nos regala, doctora Liz, es aplicarse la vacuna de la influenza, porque muchas personas hemos tenido miedo de ponerlas por las reacciones precisamente de estas vacunas, en donde pues se potencializa y uno de repente puede presentar una gripa tremenda, ¿no? Pero, como bien lo indica, pues es mejor prevenirlo que sufrir las consecuencias de una enfermedad pues tan riesgosa y tan importante como es la influenza. Sí, efectivamente. El detalle es la mala información. Sí. A lo largo de los últimos años, por una campaña de desinformación, desacreditación. Así es, de desacreditación de las vacunas, hemos estado sufriendo ya de enfermedades que no habían aparecido o que se consideraban erradicadas, como el sarampión. Apenas el año pasado tuvimos un caso de sarampión importado de Italia. Afortunadamente, la jurisdicción sanitaria tomó las medidas necesarias y no tuvo otras consecuencias sobre la población, pero de continuar una situación de esta magnitud podemos llegar a casos como los que efectivamente tuvieron en Italia, donde mucha de la población no se está vacunando. Bueno, pues doctora Liz Villegas, médico general de la UNAM y especialista en medicina del enfermo en estado crítico, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por...